John Basilepet, me creerías si te digo que todos los años miles de personas aquí en Caracas realizan una tradición que está muy apegada a la religión católica, que es visitar los 7 templos o las 7 iglesias más importantes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y hoy vamos a hacer un recorrido aprovechando que Caracas está Solita, papá. Te voy a decir, además, Juan, esa idea de estar siempre sentado ahí en el escritorio, que está en pura cháchara, sí, nos aburre un poquitico. Entonces vamos a empezar a salir para la calle. Vamos para la calle. Y yo creo que la mejor idea para iniciar este proyecto de grabar este podcast en moto, que si lo están viendo aquí, nosotros nos estamos encargando de todo: audio, cámara 360, tenemos balita, vamos a ver cómo sale esto. Y la mejor idea que se nos ocurrió fue, obviamente, hoy es Jueves Santo, es hacer esta ruta que por lo general la gente la hace a pie, caminar. Se hace a pie y además tiene un motivo netamente religioso, católico, donde las personas normalmente hacen como un tributo a visitar los templos, bien sea por promesa, bien sea por creencia, bien sea por su gusto. Pero ahí no va a estar el foco nuestro, con mucho respeto. Nosotros somos católicos cristianos, pero desde mucho respeto, porque lo queremos que esto, cualquier sea tu religión, vamos a ver estas iglesias, vamos a ver estas catedrales, vamos a ver estos lugares desde el punto de vista anecdotario, desde el punto de vista de la historia. Es que yo creo que ese punto es importantísimo, porque la intención es que, independientemente de la religión que cualquier persona que esté viendo esto tenga, lo cual es totalmente respetable, es que hay algo que es fáctico, y es que todos estos templos y todas estas iglesias han sido parte de la historia venezolana en diferentes momentos, en diferentes contextos, y la cantidad de anécdotas, la cantidad de historias que descubrimos en la investigación. Yo, por ejemplo, que toda la vida, en mis 42 años como venezolano, he escuchado de los 7 templos y las 7 iglesias, había una cantidad de historias, anécdotas que no tenía ni idea. Sí, y te voy a decir una cosa, Juan. Ahora, estamos pasando por Chacao y estamos viendo la obra de Juan Ravelo, por cierto, pero te voy a decir una cosa. Hay historias que nosotros vamos a descubrir hoy. Sí, totalmente. Hay historias que nosotros vamos a aprender hoy totalmente. de cada uno de estos templos y de cada una de las cosas que aquí están pasando. Ahora, importante destacar, obviamente estamos grabando en moto y la gente, pero John siempre está viendo hacia adelante, vamos poquito a poquito. Aquí yo tengo, mira, celular en mano, guión, para ir leyendo poco a poco, porque la seguridad primero. Sí. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir al primer templo, que es la iglesia de San Francisco. Y la idea es, en la iglesia de San Francisco, descubrir, primero ver qué es lo que hay alrededor, lo que está pasando, pero descubrir esa iglesia, ese lugar, ese espacio físico, descubrir qué hay allí, qué sucede, qué acontece. Yo te digo algo, John, además, sabroso disfrutar la ciudad así solita, ¿no? Sí, vale, y además que la calle es la calle, ¿eh? Porque además mira para adelante cómo está la Libertador, que realmente está congestionada, mira lo libre que se ve. Yo creo que es primera vez que puedes ver el fondo hasta el final. No, y además que está siendo un día fantástico, ¿no? Porque que esto estaba planificado hacerlo hoy, sí, pero que podía estar lloviendo. Te voy a lanzar el primer dato de la iglesia de San Francisco, que es para donde vamos ahorita. Dame. La construcción de esta iglesia comenzó en 1575, tardó 16 años en construirse. Juan, de esos datos ya hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Primero, pensar en una construcción de 1500 me llama mucho la atención. O sea, es muy común en países europeos. Recordemos que nada más en 1400 fue donde llegó Colón y Europa a colonizar América, y tener una construcción de 1500 que todavía esté, obviamente ha tenido reformulación. Sí, pero de hecho dice que de los 7 templos que vamos a visitar es la que más mantiene su estilo original. La iglesia de San Francisco tiene laberinto subterráneo de túneles y bóvedas funerarias que se extienden por debajo de la iglesia y muy largo por la ciudad también. Es decir, que debajo hay una cantidad de infraestructuras que no está corroborado. Esto no es dato, esto no es facto, pero hay muchas fuentes que hablan de esto. Juan, pero yo creo que entonces nosotros tenemos una misión. ¿Meternos hoy peso al laberinto? No, no me emocionaste. Pero dedicar un contenido
a encontrar esas bóvedas. Mira, y vemos gente vestida de nazareno, ya estamos entrando en el centro. Aunque ayer fue el día de Nazareno, el momento que estamos grabando esto, obviamente todavía hay mucha gente que tiene la tradición de hacer el recorrido a un vestido de nazareno. A mí me encanta el centro, Juan, te soy honesto. O sea, como todo centro de ciudad, a mí me encanta el centro. Tiene como muchas cosas poderosas, sí. Tiene historia, tiene tradición, tiene una arquitectura muy particular. La arquitectura es brutal. Y además que hace vida gente, la gente hace vida. La gente hace vida con mucha, en la parte comercial, en la parte histórica, en la parte turística. Entonces, a mí el centro me suele conmover muchísimo. Yo creo que hay mucha gente que ha comentado que en los últimos años el centro ha agarrado muchísima vida. Yo creo que en los últimos 3 años es cuando más he visitado el centro de Caracas. Yo lo he visto en muy buen estado. Yo no tengo una referencia porque reconozco que muy pocas veces durante mi infancia, juventud, vine poco al centro, y en los últimos 3 años he venido mucho y la he notado con muchísima vida. Creo que la siento muy mantenida, la siento limpia, por lo menos las plazas a donde yo he ido. Aquí estamos ya cerca del metro de La Hollada y esto es como el punto de referencia más cercano a la iglesia de San Francisco. Y podemos ver que el centro está decorado. El centro está decorado un poco con las iglesias. O sea, lo cual hay un ambiente, o sea, en esta zona, en este alrededor, hay un ambiente netamente del recorrido de las iglesias, un ambiente netamente religioso. Sí, y aquí lo tenemos. Aquí está, ¿ves? Aquí estamos la llegando. Iglesia de San Francisco. Sería chévere si nos podemos meter cerquita por aquí, John. Vale, obviamente hay que vamos a hacerlo respetar por el aquí. semáforo rojo. Está bellísima, Juan. Sí. Está súper linda. Es que todas las iglesias, lo vamos a ver, están súper bien mantenidas. El tema de la restauración arquitectónica que han tenido durante los años ha sido, mira qué bonito. Y ahorita nos encontramos en una iglesia que, por cierto, fue declarada Monumento Nacional en 1956. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco. Esta iglesia data de 1593 y además fue construida en el solar asignado a los franciscanos, que aparece en el primer plano de Caracas de 1578. Uno de los hechos históricos más importantes de esta iglesia es que frente a su estructura, nada más y nada menos que Simón Bolívar fue recibido luego de culminar la campaña Admirable y allí le fue otorgado el título de Libertador. Esto ocurrió el 14 de octubre de 1813. Justo al lado de este templo estaba el convento, conocido hoy por hoy como Palacio de las Academias. En principio, John, ese edificio funcionó para la formación de religiosos católicos. En 1838 se elimina para ser usado en asuntos públicos y desde 1856 hasta 1953 fue la sede de la Universidad Central de Venezuela. Juan, pequeños detalles que no necesariamente tienen que ver con lo que estamos haciendo hoy, pero el arte muralista, ¿no? El arte muralista que normalmente está muy presente en las ciudades. Y nosotros en Caracas tenemos bastantes murales. Yo creo que eso valdría la pena como un próximo episodio, dedicarle un episodio a hacer el recorrido porque... Mira mi pana ya agarrado con su... Eso lo hice yo, mira, tremenda cicatriz que tengo yo por estarme agarrando de los carros con la patineta. ¿Recomendable? No. Mira, terminamos de hacer, o ya hablamos, algunos datos y anécdotas del templo o la iglesia de San Francisco. ¿A dónde vamos ahora? Mira, Juan, yo sé que no estamos grabando otra cosa, pero es que perdóname que me emociono. Mira las Torres del Silencio. Mira esta visual. Y en el fondo para que... Torre del Silencio y Parque Central. Pero te voy a decir una cosa. Aquí está una cosa que se llama, creo que Chepel, un restaurante de comida tailandesa. O sea, tú me estás diciendo, yo que venden pho. Vacílate esto comiendo, próximamente se viene para acá. Es posible. Okay. Y además que tengo que venir para Alzheimer también a sacarme la cédula. Juan, estamos llegando a Santa Teresa y ya tú puedes ver, por ejemplo, toda esta parte comercial, obviamente que luce el morado, que es el Nazareno. El Nazareno fue ayer, nos estamos grabando hasta el día Jueves Santo, pero obviamente todavía hay mucha presencia de elementos de lo que el Nazareno es, o sea, la mirra, los elementos de los olores, de los aromas, y obviamente las figuras religiosas que se utilizan. Y un datico ahí para completar eso, hace 6 años estuvimos en esta calle grabando un documental precisamente del Nazareno que se llama Morado y que pueden ir a ver ya a YouTube. Y esto es literalmente aquí llegando, mira, a la iglesia de Santa Teresa.
Esta iglesia, Juan, tal vez es una de las más importantes en el recorrido y en la ruta, ¿no? Porque en la iglesia de Santa Teresa es donde se hace el Nazareno, que tal vez es el momento más épico de la Semana Santa, ¿no? Obviamente está abierto ahorita, hay un protocolo de seguridad muy importante, y está la iglesia como tal, tiene 2 campanarios muy poderosos y tiene como en su construcción tiene como 8 bóvedas, ¿no? Sí. Y de hecho lo mencionaba en el documental, obviamente no lo podemos hacer hoy, pero en el documental hay una toma que pudimos hacer en esa época, hace 6 años, con dron. Juan Carlos, estamos en la Basílica de Santa Teresa y esta basílica, como tú bien sabes, tiene una relación con nosotros bastante cercana porque hace 6 años grabamos el documental Morado, que lo pueden ver en YouTube, sobre la relación que tiene Santa Teresa con Caracas. Esta basílica se empezó a construir en 1877 como sustitución de la iglesia San Pablo el Ermitaño. El encargado de su construcción fue el arquitecto Juan Hurtado Manrique. Además de ser el hogar del Nazareno de San Pablo, esta basílica fue el foco de atención por un evento trágico. 50 personas murieron en esta iglesia el miércoles santo de 1952. Alguien gritó que la iglesia se incendiaba y la gente, presa del pánico, empezó a correr en estampida. En la actualidad hay una placa en la iglesia con todos los nombres de la víctima de ese terrible suceso. Juan, además de ser la iglesia donde mayor cantidad de personas se concentran el día del Nazareno, hay 2 datos potentes. Es sobre su órgano. El órgano que está en esta iglesia tiene un antecedente, una construcción de un alemán llamado Wegner, pero además tiene un dato poderoso que es la cantidad de tubos que tiene. Estamos hablando, John, de que es el órgano tubular, uno de los más importantes de Latinoamérica, y tiene, nada más, es que yo no me lo imagino, 4.000 tubos. 4.000 tubos constituyen esta pieza, este instrumento considerado una de las piezas más importantes, no desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva arquitectónica, desde la perspectiva musical, que es este órgano tubular alemán de 4.000 tubos, nada más y nada menos. Y eso está, Juan, o sea, viste que ya hablando de la primera iglesia que visitamos y hablando de la segunda iglesia que visitamos, independientemente de cuál sea tu creencia, religión o lo que quieras hacer, lo relevante que es venir a conocer este dato. ¿Sabes lo que es tener uno de los órganos más importantes de Latinoamérica con 4.000 tubos? Yo lo quiero ver. Claro. Obviamente hoy no nos vamos a dejar a verlo. Pero te digo algo, en el documental Morado también hay tomas de ese órgano. Mira, Juan, estamos entrompando la Catedral de Altagracia. Y hay 2 datos aquí que son muy interesantes. Primero te decía, me parece muy bonito su color, me parece muy llamativa, me atrae mucho su color. Es un dato netamente estético, ¿no? Pero no, tanto sí, John, que por su arquitectura es considerado uno de los patrimonios culturales más importantes de Caracas en la fecha. Esta iglesia. Esta iglesia. Y es parte del recorrido. Es parte del recorrido. Estamos dando cuenta que las iglesias del recorrido están como decoradas con estas sedas, estas telas, como para ambientar cuál es el recorrido de las 7 iglesias. Sí, ¿no? sí. Ok, ahora nos encontramos en la iglesia de Altagracia, que fue fundada en 1614, en lo que antes era el convento de los dominicos en San Jacinto. Esta iglesia es una de las más antiguas de la ciudad y la quinta construida en Caracas. También se vio muy afectada por el terremoto de 1812 y en 1857 se procedió a su reconstrucción. Hay iglesias que uno no conoce, hay todavía que me falta. No sé si tú has conocido la iglesia. Esta es la iglesia de la Merced. Por detrás del Ministerio de Educación hay una avenida Panteón. Sí. Ajá. En una de esas puntas, se llama mano derecha, va a conseguir una iglesia chiquitita. Creo que se llama la iglesia de la Santísima Trinidad. Si la conoces, a ver. Sí, va. Vale, gracias. Gracias, papá. Bueno, el dato que tenemos, John, es que esta iglesia fue muy frecuentada durante la época colonial por esclavos y afrodescendientes. Ellos venían generalmente a esta iglesia a rendirle tributo y plegarias a su Virgen porque la consideraban su protectora. Mira, se paró. Quiere decir que Altagracia era una comunidad afrodescendiente. Por esta zona había mucha gente afrodescendiente y muchos esclavos. Bien. Estamos hablando del siglo XVIII. Nos acaban de tirar un dato bueno, porque una de las cosas que tú comentabas hace rato es que en la investigación, en diferentes artículos, vemos que hay iglesias que son consideradas parte de la ruta de los 7 templos, en otros artículos consideran a otras iglesias, y aquí un señor nos acaba de decir,
tú visitas los templos y las iglesias, los 7 que tú consideres más importantes. Claro, por ejemplo, si yo soy de Antímano, voy a mi iglesia de Antímano, ese es uno. Y usted recorre sus Vengo 7 para templos. Santa Teresa, ese es otro. Ah, yo no sabía eso, yo pensaba que eran 7 templos. Yo también específicos. pensé que eran establecidos, probablemente nos estemos equivocando. Si estamos en lo incorrecto, nos lo dejan ahí en los Pero comentarios. eso está bueno, porque por ejemplo, si yo estoy en Maracay y quiero hacer mi recorrido de los 7 templos, Claro. porque los 7 templos tienen una razón de por qué son 7, Juan. Es que si yo te digo este dato te va a agrandar. Desde la perspectiva religiosa, el número 7 se considera el número de la perfección. Dios creó el cielo, la tierra, el universo, todo en 7 días. Yo Es no- decir, es el número 7, se considera el número de la perfecón. Yo No no voy digas a nada de decir nada, CR7. no voy a No decir digas nada. nada de CR7. Ah, no, vale, pero entonces. No voy a decir nada, solamente voy a hacer un gesto. Perdón el freno ahí, agárrame el freno ahí. Más nada, no voy a decir nada, completo. Devoto. Juan, estamos llegando Esta a la es- iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y es una de las que veo más concurridas a nivel Sí. familiar, Juan, de Sí, muchas sí. familias. Mira, aquí tenemos la rosa mística, la buena suerte, la mirra, la inocencia, las 7 potencias, San Miguel. Vemos ventas de cosas que no sepa qué son. Y están, obviamente debe ser uno de los días más importantes, el Jueves Santo, pero veo mucha familia. En principio, Juan, estaba hecho de madera y eso fue la causa de que muchas de estas ermitas o iglesias se incendiaran en esos entonces. En este caso, en 1641, quedó destruida por un sismo. Fue reconstruida en 1766, pero otro terremoto la derribó. En 1812, de nuevo, un terremoto la dañó gravemente. Cabe destacar que la Virgen de las Mercedes es conocida como la abogada de los terremotos. Vemos arte en la parte superior, arte sacro, y también vemos unas esculturas súper interesantes, ¿no? De la iglesia que hemos visitado, es la que siento las más concurridas, pero es la que siento con menos retoques. O sea, siento la fachada como más golpeada. Más tradicionales. Sí. Os vi este dato que me llamó mucho la atención, que pasó en 1940. Esta iglesia fue testigo de un curioso episodio protagonizado por un famoso ladrón de joyas. El ladrón robó una valiosa joya del altar mayor de la iglesia. Aquí. Sí, pero se arrepintió a los días. Luego la devolvió y la dejó con una nota de disculpa en la puerta de la iglesia. No, pana, tremendo cuento. Ese hombre dijo, no, vale, No, 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 Dios no va a pagar Yo conmigo. no me meto, Ya va, que no me nos meto vamos en a- aguas profundas. Nos vamos a mover porque si no el camión nos va a atropellar. Vamos a dar la vueltita aquí. Entonces, esta es la iglesia de Juan. Esta es la iglesia de la Santa Señora de las Mercedes. Mira, John, ahorita vamos a ir a un lugar que no es obviamente parte de la ruta de los 7 templos, aunque ya hemos aclarado que esta ruta puede variar dependiendo de las personas. Pero vamos a un lugar que es muy venerado y muy importante para los venezolanos. Inclusive se dice que algunos lo veneran más que la Catedral de Caracas. Y es normal ver gente allí haciendo colas para honrar héroes de los portugueses. Para honrar, o sea, la gente asiste al panteón para honrar ahí personas muy importantes que han sido parte de nuestra historia. Tanto así que en 1875 Guzmán Blanco nombra al panteón o designa al panteón como el lugar para que reposen los restos de los héroes de la independencia. Y por eso mucha gente va a rendirle honor y tributo a esos héroes. Claro, porque entonces obviamente yo venero a aquellas imágenes religiosas que mi religión me sugiere, pero también puedo tener admiración y venerar a personas Claro. que hayan por sus hechos impactado La historia. la historia, mi vida, lo que creemos. Juan, ¿cuál es tu prócer favorito venezolano? O sea, el que más te Prócer. gusta. Yo tengo uno claramente determinado. A mí la historia de Miranda me llama muchísimo la atención. Para mí es Miranda. Sí, para mí la historia de Miranda me llama muchísimo la atención. Obviamente con todo el respeto de Bolívar y lo No, que es no, Bolívar claro, tal, claro, pero claro. definitivamente Miranda, porque, a ver, ¿dónde está la semilla de la independencia? Es difícil de decirlo, ¿no? Pero Y es meterte en aguas profundas de sí, discusión. pero ahí Miranda, Bolívar la ejecutó y ese es el gran resultado. Pero tener la semilla, creo que Miranda... Yo creo que él hizo como el Inception de todo lo que se tenía de todo lo que tenía que suceder. Mira qué bonito se ve desde este punto. Esta es El Panteón Nacional. este es el panteón. Desde este punto qué bonito se ve, ¿eh? Aquí, Juan, por ejemplo, está como que la iglesia, la capilla de la Santísima Trinidad. Y obviamente esto puede ser uno de tus templos. Claro.
Mira qué bonita como que las casas coloniales hacia allá abajo, de ese centro. Yo creo que al principio lo decíamos, y una de las cosas más importantes que hemos descubierto, o por ejemplo que yo he descubierto, es que no hay 7 templos específicos seleccionados para hacerlo. No, yo tampoco. Y por lo que hemos corroborado, por lo que nos ha dicho mucha gente hoy, tú visitas los 7 templos o las 7 iglesias con las que más conectas, por motivo u otro. Aquí estamos. Esta es la Biblioteca Nacional. Yo nunca he entrado. Yo sí, y me encanta. ¿Sabes cuál es la sección que más me gusta? Hay una sección de los periódicos históricos. Entonces tú puedes ver periódicos en su edición que sucedió realmente de 1900 y tal. ¿Y sabes qué me gustaba ver? Yo venía a ver los periódicos del periodo del 39 al 45 mientras estaba sucediendo la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué era lo que se estaba diciendo en Venezuela? Mira, esta figura, esta imagen, se ve mucho imponente, ¿no? Cuando vas bajando del Galipán. Tú dices, ¿pero qué imagen es esa? Entonces tenemos el Panteón, que es este lugar que Juan Carlos describió. Mira esta escultura que es como una especie de llama ardiente, ¿no? En el mausoleo. Yo te digo algo, yo no había visto este mausoleo, o sea, no había venido. Y es impactante la infraestructura. Debe ser unos buenos 20 pisos, ¿no, Juan? Yo sí creo, brother. Detrás del panteón está esta brutal, gigantesca estructura que se ve inclusive desde el Ávila. Ese es el mausoleo de Simón Bolívar. Allí reposan actualmente los restos del Libertador desde el año 2013. Dato importante, cuando Bolívar fue trasladado al Panteón en 1876, Antonio Guzmán Blanco estuvo acompañado por la Negra Matea, esclava encargada de cuidar al mismísimo Libertador en su niñez, quien todavía estaba viva para ese entonces. Ahora sus restos también reposan en el Panteón Nacional. ¿Sabes qué estoy pensando, Juan? Que de alguna forma, todas aquellas personas que están fuera de Venezuela, a través de este contenido podrían estar recordando si ya había alguna vez sí, conectan. Conociendo, como Harry, pues, por ejemplo, nuestro hermano Harry, que vive en Colombia, vive en Bogotá, que tradicionalmente lo hacía con su familia el recorrido de las 7. Porque eso es lo que lo hemos notado mucho. Ahí la gente sale a hacerlo en familia. Juan, aquí estamos pasando por el Banco Central de Venezuela. Va a hacer un depósito. Aquí no, a ver, con un crédito para un crédito para ver si compramos una cámara buena. Para ver si le compramos un lente a la cámara para que no se vea así todo roto como ustedes están viendo ahorita. Juan, estamos llegando en este momento a la Basílica de Santa Capilla. Ok. Ya te voy a tirar unos datos interesantes aquí. Quiero que me cuentes cosas porque esta iglesia de verdad me parece hermosa. De hecho es así. En este sitio se celebró la primera misa que se dijo en Caracas con motivo de la conquista. Entre los... Wow. Es decir, después de la conquista... Aquí se celebró la primera misa. La primera misa y estuvo Diego de Lozada, dice. Sí, y así. Aquí te veo. Entre los compañeros de Diego de Lozada venían 2 sacerdotes, Blas de la Fuente y Fray Baltasar García. Abajo hay como un dato también, dice que haberse celebrado en este lugar la primera misa según la tradición. Y estamos hablando de la Santa Capilla, estamos hablando de también uno de los lugares más concurridos en la visita de los 7 templos. Ahí hay un dato que no dijimos, dice: Su Santidad Pío XI, con fecha del 5 de agosto de 1926, concedió a la Santa Capilla el título de Basílica Menor y uno de los que adujo para que esto se pueda haber celebrado la primera misa. Gracias, mi brother. Gracias, mi brother. Adujo para haber celebrado el lugar de la primera misa según la tradición. Alabado sea Jesucristo. Agarradito. Estamos llegando, Juan, a la Catedral de Caracas. Que yo creo que dentro, bueno, por ejemplo, la Catedral de Caracas, en todos los artículos de investigación, está como parte de los 7 templos. Claro, es decir, es una constante. Es como un constante. Y hay un dato poderoso. Hay muchos datos de que hablar de la catedral. Ok, ya llegamos a la Catedral de Caracas, que como gran dato para empezar a hablar de esta, fue la primera iglesia grande que existió en Venezuela. Te estoy hablando
de que estuvo lista en 1674. Esta iglesia fue lugar de grandes acontecimientos y además era donde se sepultaban personas importantes de la sociedad. Lamentablemente en 1812 esta iglesia quedó destruida casi por completo por el terremoto de Caracas y a partir de allí se inició un periodo de reconstrucción que duró décadas y que estuvo muy afectado sobre todo por el periodo de la independencia en Venezuela. La catedral y muchas otras iglesias quedaron sumamente afectadas, lo cual le impidió a que la gente pudiera ir a rezar. Juan, pero te voy a decir una cosa. Cuéntame. Es constante que las iglesias se hayan incendiado Sí. a través de su historia, ¿no? Eso es otra cosa que a mí me llama mucho la Pero yo me atención. imagino que tiene que ver con el techo era de madera en aquellas épocas, ¿no? Sí, pero además de casi todas las iglesias sufrieron mucho durante el Y otra terremoto. constante es que todas estas edificaciones, independientemente de hoy día, son sitios de culto. En la historia tuvieron muchos roles, tuvieron muchos funcionaron de muchas cosas, de Y cuarteles mucho, militares. exactamente, sobre todo mucho rol, es lo que he leído y aprendido en esta ruta, mucho rol como sedes, bien sea hospital, cuarteles generales, lugares de defensa, o sea, roles protagónicos en la historia de la independencia. Y eso es súper interesante. Ahí hay Una placa. Una placa, vamos a ver qué dice. Digo, no, que yo veo el programa de ustedes. Ay, ¿qué pasa, mi brother? Gracias. Pero que le voy a regalar una anécdota. Vale, pues. ¿Sabes la historia de la torre? Porque se llama la esquina de la torre. Suéltala, No, pero no lo va a grabar, suéltala. dila de una vez. No, claro que Aquí suéltala, suena, suéltala. aquí suena. Ajá. Mira, aquí está mi compadre que nos va a dar una anécdota de la Catedral de Caracas. Bueno, resulta ser que en los años 1800, ya llegando a 1900, hubieron unos temblores en Caracas, ¿verdad? Ajá. Y esto se le conoce la esquina de la torre porque con un temblor la torre se inclinó. Pasaron unos años y en abril de 1812 hubo otro temblor y la torre volvió a su estado normal. ¿Es en serio? Y eso trajo una historia. De hecho, aquí en la esquina, allí, está escrita la historia. Mira, Acérquense allí y está o sea, escrita no la la historia. tumbó, sino que la La partió. inclinó. Y el la terremoto de volvió a- 1812 la acomodó. Acomoda, ahí está escrita la reseña en ese tubito que está allí. Aquí. En ese tubito que está allí. Ah, ok, aquí. Acá, Tráete con la moto, vente con la moto. Léetelo ahí, John, léetelo ahí. La Dice- esquina de la torre, dice. Debe su nombre, sin duda, a la torre de la catedral, la cual posee 150 metros de pies de altura, 10 campanas y fue construida por el maestro carpintero de Juan de Medina. Esta torre posee una historia muy particular, resistió 3 terremotos. Es lo que hablábamos hace rato. En la última ocasión no hubo tiempo de restaurar la torre, donde se inclinó hacia el noreste y partió su primer cuerpo de arriba a abajo y de un lado a otro. Sin embargo, esta ocasión no hubo tiempo de acomodarla, ya que en el 4 de abril de 1812, en otro movimiento sísmico, la acomodó, retomando su centro de gravedad desde el momento de la esquina, adquirió el nombre gracias a esta extraña O sea, estructura gran que se salva parte de la terremoto. infraestructura se cayó en 1812, pero la torre se La acomodó. torre nunca se cayó. Buen Dato dato, de Ivana. Edgar Velasco, Dale, Ivana. Sí. Gracias, Ivana. hermanito. Recuerdo de la visita de su santidad Juan Pablo II a esta iglesia el 28 de enero de 1985. Claro, y es decir, el Papa estuvo acá, pero también dice, los sucesores de San Pedro han sido siempre nuestros padres. ¿Quién lo dijo? Simón Bolívar, es decir, como obviamente entendiendo Claro. a San Pedro como el padre de todos. Pues. Bueno, yo creo que en esta iglesia pudiéramos pasar horas de la cantidad de anécdotas que hay. Pero ya nos quedan 2. Vamos a hacer 2 más. Vamos a hacer 2 más, pues. Ajá, estamos rumbo a la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Y hay muchos datos que hemos dado de otras iglesias que tienen que ver con la parte de la guerra, con la parte de la guerra de la independencia, algunos aspectos religiosos. Como hemos dicho que en muchas iglesias ha habido ambientes familiares, este ambiente es como más comercial en la iglesia Puede de la ser por la Candelaria, plaza, por la pero plaza. tiene que ver por la plaza, Sí. sin duda. Y luego también vemos muchas personas de la tercera edad que hacen vida, se ve que Sí. hacen vida cotidiana acá. Y bueno, y están jugando dominó, están compartiendo, están haciendo vida social, ¿no? Creo que está cerrada, no sé por qué siento que la... Bueno, me da la impresión de que está cerrada también. Otro dato importante es que aquí. Eso puede ser la razón de por qué no haya presencia de José esta familia. está Ahora también vemos una ruta ciclista que está haciendo la ruta de las iglesias en bicicleta, que chévere. Ok, John, ahorita vamos al Teatro Municipal de Caracas, pero importante destacar que esto antes era conocido como el Templo de San Pablo el Ermitaño. Como teatro se inauguró fue en 1873 y desde ese momento pasó a ser como una escena muy importante para la cultura caraqueña. En ese escenario se presentaron, bueno, figuras increíbles. El actual teatro municipal era la iglesia de San Pablo el Ermitaño, un templo full importante para los caraqueños que se levantó en honor a este santo de origen egipcio.
Eso fue luego de la epidemia de la viruela que azotó la ciudad en 1580. Ahí estaba el Nazareno, que conocemos hoy en día. Esta fue su iglesia hasta que en 1876 Antonio Guzmán Blanco, presidente en esa época, decidió convertir ese templo en un teatro porque quería que Venezuela fuera un país 100% laico. El templo de San Pablo fue escenario de varios betulios a lo largo de la historia. Ahí se hicieron las primeras ejecuciones de patriotas, luego de que el español realista José Tomás Boves invadiera Caracas en 1814. Juan, invasión de Caracas, la cabeza, eso no me cabe. Ahí también se armó una trifulca épica entre las tropas conservadoras y las liberales en 1859. ¿Sabes qué me encanta de eso, Juan? Que de ahí salió el dicho, se armó la sanpablera, que utilizan los boomers hoy día para hablar de alborotos o peleas. La eliminación del templo de San Pablo el Ermitaño fue muy criticada por la gente en Caracas, especialmente porque ya no había una iglesia para el Nazareno de San Pablo. Una de las más afectadas fue la mismísima esposa de Guzmán Blanco, quien creía fielmente que por la decisión de su marido iban a tener la ira de Dios. Por esa razón, en 1877 Antonio Guzmán Blanco ordenó construir la Basílica de Santa Teresa, también en honor a su esposa Ana Teresa Ibarra. Durante el gobierno de Guzmán Blanco se eliminaron varios templos católicos, incluso seminarios, también conventos, en los que habían monjas que llevaban toda la vida ahí encerradas. Guzmán Blanco quería civilizar el país y convertirlo en una especie de París. Para lograr eso, consideraba muy necesario disminuir la influencia católica. Lo que quisimos venir aquí por su historia de templo, Sí. y por el impacto social y cultural que tiene el Teatro Nacional. Además que es una Y belleza. aquí, Juan, aquí en este lugar, vamos a terminar el podcast. Y queremos terminar diciendo que independientemente de tus creencias religiosas, culturales, lo que tú quieras, tenemos a nuestro acceso y a nuestro alrededor un gran potencial cultural, y además tenemos una herencia cultural, y además tenemos unas tradiciones que es nuestra obligación mantenerlas, porque es lo que nos construye nuestra identidad, Juan. Filosófico, ¿no? Porque O sea, a mí lo que me quedó a mí, ¿qué te quedó? tienes que salir más para la calle. Hay que salir para la Hay que calle. investigar más, hay que estar más orgulloso de lo que tenemos. Es decir, hoy fuimos durante Semana Santa a visitar los 7 templos o algunos de los templos que son considerados como parte de esta tradición dentro de la religión católica. Pero también descubrimos que más allá de eso hay historias, anécdotas, que estas infraestructuras han sido claves, fundamentales en la historia, por ejemplo, de la independencia de Venezuela, en estrenos de la tecnología, en estrenos cinematográficos. En el impacto de las guerras, en cómo, sin explicar, una torre se pandea por un tema de un Increíble, terremoto y es se increíble. acomoda por otro terremoto. Es decir, nuestra idiosincrasia, nuestra idiosincrasia, no solamente desde la perspectiva religiosa, sino cultural, nuestra identidad como venezolanos. Estos templos, estas infraestructuras tienen mucho que ver con nosotros, lo cual nos hace sentir orgullosos, y los invitamos a que se los vacilen y los vengan a conocer. Y te voy a decir una cosa, Juan. Mucho de esto, a la hora de decir casi todo, no lo conocíamos. ¿No, Edamo? Lo estamos aprendiendo al mismo tiempo, y es probable que hayamos cometido algún error. No, yo Es creo que probable que toneladas. hayamos omitido algún dato muy importante, y yo lo que quisiera es que a partir de esto empezáramos a tener esta conversación para profundizar más, porque yo, por ejemplo, quiero ir a las bóvedas debajo de la iglesia. No, hay que averiguar. Yo quiero averiguar una cantidad de cosas. Yo quiero entrar a este teatro. De hecho, El mausoleo que me pareció increíble. esto es clave lo que acabas de decir. La intención de esto para nosotros, más allá de hacer este contenido, era aprender y compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo. Así que Enséñenos. déjenos todos los comentarios, no nos caigan encima. Yo soy Vacílenselo. John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y vacílate este podcast en vivo en la calle en moto. En ¿Primer moto. podcast grabado en moto? Puede ser. Vámonos, llévatelo. Vámonos. Esta vez sí, llévatelo. ¡Huépale!